Hola, buenas tardes. El día de hoy voy a hablar sobre el testamento. Bueno, en nuestro video 3.3 el global. El testamento lo encontramos en nuestro artículo 1276 de nuestro Código Civil del Estado de Hidalgo. El testamento es libre y irrevocable, bueno, personalísimo, por el cual una persona es capaz y dispone de todos sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para que después de su muerte no pueda atestar, ya sea en el mismo auto, dos o más personas, ya que es en provecho recíproco en favor de un tercero. Después vemos lo que es la herencia. Aquí la herencia consiste en la sucesión de todos los bienes del difunto o incluso en todos sus derechos y obligaciones que no se extingue de su muerte. Aquí lo encontramos en nuestro artículo 1272, que nos dice que el heredero o legatario no puede enajenar, ya sea por su parte, en la herencia, sino después de la muerte de aquel o a quien hereda. Vemos los tipos de testamento, aquí está en nuestro artículo 1481. Primero empieza con el ordinario que se compone de público, abierto, cerrado y hológrafo. Y luego vemos el especial. En el especial está el privado, militar, marítimo y hecho en país extranjero. El primer testamento es el abierto, que es en 1442 del Código Civil, que es este es el que se otorga ante un notario y donde el notario redactará por escrito las cláusulas, ya sea sobre el testamento, sujetándose estrictamente a la voluntad del testador y las cual las leerá como tal en voz alta para que éste manifieste si está conforme. Después vemos nuestro artículo 1502, que es el cerrado. Aquí puede ser escrito por el testador o por otra persona, ya sea su ruego y en papel común. Después sigue el, el hológrafo, que está en nuestro artículo 1531. Aquí bueno, este testamento es escrito a puño y letra del testador y solo podrá ser otorgado por las personas que son mayores de edad. Eh, Solamente son esas personas. Y para que sea válido bueno, deberá ser totalmente escrito, como ya lo había mencionado, por el testador y firmado por él con la expresión del día, mes y año en que se otorga. Después vemos el otro testamento que es el privado. Lo vemos en nuestro artículo 1546. Aquí, cuando el testador es atacado, bueno, ya sea de una enfermedad grave o violenta, que no dé tiempo para que concurra al notario, pues me imagino que es como, no sé, un cáncer, un ejemplo. Em, este, y bueno, así para que concurra ante el notario a hacer bueno, el testamento. Después vemos en el artículo 1546, no, el 1500, vemos el testamento militar. Por ejemplo, si el militar al momento de entrar en acción, em, estando herido en el campo de batalla, dejará o declarará su última voluntad, este, ya sea ante dos testigos y que contenga su última, por ejemplo, aquí deberá ser firmada por el capitán y dos testigos para que sea de voluntad su testamento. Después vemos en el 1579 el país extranjero. Por ejemplo, producirán efectos en nuestro estado de Hidalgo cuando hayan sido formulados de acuerdo con las leyes de nuestro país que se otorgaron. Em,
Después vemos los conceptos fundamentales del derecho hereditario. Uno de ellos es la capacidad del goce que tienen los herederos o legatarios, ya sea en lo esencial para para que así puedan adquirir, ya sea por herencia o por incluso legado, este, determinar las diversas hipótesis normativas y a su realización sobre em, a través de los hechos, actos o estados jurídicos. Después vemos lo que son los sujetos de sujetos del derecho hereditario, que son el testador, el heredero, legatarios o incluso los acreedores. Este, por lo tanto, es importante, bueno, considero hacer un testamento para que así no tengamos este, ninguna consecuencia a través sobre algún familiar y así mencionar los futuros herederos en un futuro. Por ejemplo, vemos el siguiente punto son los puestos del derecho hereditario. Aquí son aquellas hipótesis normativas sobre cuya realización y dependerá que se produzcan, bueno, aquí hay las consecuencias que puedan consistir en nuestra creación, transmisión, modificación o incluso la extensión de derechos o obligaciones por muerte del cucus, a tomas a una o más personas para que son llamadas, no sea, adquirir por el testamento. Em, Después vemos lo que son los puestos comunes y especiales de los testamentos e intestados. Aquí, por ejemplo, la muerte del autor sobre la herencia, este, sobre el supuesto principal hereditaria. Bueno, aquí se refieren a múltiples consecuencias, que además que además lo citado, aun cuando se realicen con posterioridad. Después vemos lo que son los supuestos propios de la asociación legítima. Estos los encontramos en nuestro artículo 1583. Bueno, aquí tienen derecho a heredar los descendientes, los cónyuges, los concubinos, los ascendientes, los parientes o incluso los colaterales, ya sea dentro del cuarto grado. Después vemos las consecuencias del derecho hereditario. Los encontramos en nuestro artículo 1580. Por ejemplo, uno, cuando no hay testamento o el que se otorgó, y bueno, ya sea es nulo o perdió su validez. El segundo punto sería cuando el testador este, no dispuso de todos sus bienes. El tercer punto es cuando no se cumpla eh, la condición ya sea impuesta al heredero. El cuarto punto, cuando el heredero muere antes sobre el testador y repudia la herencia o es incapaz así de heredar, bueno, si no se le ha nombrado sustituto. Eh, Otro punto es los objetos del derecho hereditario. Aquí se refieren a los derechos tanto como obligaciones y sanciones relacionadas ah, con la herencia. Otro punto es las relaciones jurídicas del derecho hereditario entre los herederos entre sí, bueno, incluso los legatarios, los acreedores, los hereditarios, los deudores personales de los herederos. Em, o sea, cuando hay apertura de sucesión legítima, no hay testamento. O sea, cuando el testamento ya se ha otorgado o es nulo,
su validez cuando no se cumplía esta condición ya sea impuesta al heredero. Bueno, yo considero que los que no son incapaces para heredar son los ciegos, los mudos, em, ¿qué más? Los ciegos, los sordos, los mudos, eh, esos son los que no, bueno, considero que no pueden heredar. Después vemos la apertura de la herencia. Em, Esta consiste, bueno, de la, bueno, se produce en el momento de la apertura de la sucesión, pero es cuando se hace efectivo el llamamiento, o, por ejemplo, aquí la acción para reclamar la herencia prescribe ya sean 10 años. Después sigue la aceptación y repudiación de la herencia. Por ejemplo, aquí el heredero puede revocar la aceptación o incluso, bueno, la repudiación. mm, Cuando por testamento, cuando por un testamento desconocido al tiempo de hacerla, se altera la cantidad o la calidad de la herencia. Vemos otro punto sería la voluntad anticipada. Em, Esta consiste que será encargado de custodiar los bienes del haber eh, hereditario y hacer la distribución de los mismos, ya sea entre los herederos conforme a la voluntad del testador. Eh, Después, otro punto sería secciones que se componen juicio sucesorio testamentario o intestamentario. Aquí, por ejemplo, todo juicio sucesorio, tanto como testamentario o testamentario, el que se realice por vía judicial, esta sea la forma de las, bueno, de forma y de las secciones, estarán integradas mm, por las diversas acciones que desde la muerte bueno, llamado Cujus, mm, incluso hasta la adjudicación de bienes. Esto lo vemos en todas las acciones. Por último, vemos lo que es la sucesión ante el notario. Aquí la sucesión ante el notario, yo considero que es el trámite mediante el cual realiza la transmisión de todos los derechos y obligaciones, ya sea de una persona por causa de muerte. Ahora bien, es lo más importante de este parcial, lo que me llevó a conducir es sobre el video, bueno, el expediente, del cual voy a hablar. Por ejemplo, el derecho sucesorio, el derecho sucesorio se define como, voy a hablar sobre el video 3.3. Em, el derecho sucesorio se define como un conjunto de normas jurídicas que regulan la transmisión de bienes, derechos y obligaciones que no son extinguidas por la muerte del cujus. Aún más a una, o sea, o más personas que son llamadas para adquirir por testamento o por la ley. Eh, Pongamos algún ejemplo. Vimos dos casos donde uno era testamentario y el otro era intestamentario. Por ejemplo, el testamentario em, nos hablaba sobre Carlos, se llama, bueno, su apellido se llama Persia, que habla que había muerto habiendo dejado un testamento en el que su único hijo se llama Leonardo Persia. Este, la mitad de su herencia
Bueno, le dejó su único hijo. mm, Después, bueno, su único le dejó la herencia y le sustituyó por su estirpe de descendientes. También deja los hijos de su hermana que se llama Yadira, Persia, un inmueble de su propiedad y el resto de todos sus bienes instituye cuando, bueno, el heredero a su pareja que se llama Alex Bauer, que es sustituida por el hijo del testador que ya lo había mencionado, Leonardo Persia. Bueno, para resolverlos me basé en nuestro Código Civil de los Procedimientos de Hidalgo y el Código Civil Federal. Y bueno, me apoyé también eh, en abogados que solicité, bueno, algunos expedientes y de ahí fue recapitulando qué son los rubros, proemios, todos los hechos, em, las pruebas, el derecho, etcétera. Em, Como consideraciones para el caso práctico, nos dice que Leonardo tiene un hijo llamado Sergio, mm, quien repudia la herencia de Carlos, que Yadira solo tuvo una hija antes del que el fallecimiento de Carlos y que tuvo más hijas después de su fallecimiento y su pareja murió antes que él. Entonces, como cuestionamientos de su fallecimiento, eh, su pareja murió antes que él. Y bueno, ¿cómo se resuelve la situación? ¿Cuál es su lógica jurídica en la hipótesis y quién hereda a Carlos Persia? El segundo, mm, bueno, el segundo punto es un caso de un intestamentario. Aquí nos habla que Sergio Andrade murió en el año no, en el año 2021, aún siendo joven. Entonces, mm, por lo que no dejó el testamento. Entonces, mm, bueno, él ya había recibido una casa como parte de su herencia. Y después de un juicio largo, junto a una suma importante de dinero con lo que compró ya sea un auto. Bueno, y así logró un pequeño negocio y ya sea por acta notarial que compró, bueno, se declararán los herederos a su madre que se llama Daniela Luján. Entonces, la viuda la viuda Jimena, que se llama Navarrete, mm, que tiene como legítima del usufructo de la mitad de la herencia. Ahora la señora Luján muere antes del año 2021, que ya es por el testamento. Eh, Había puesto como herederos universales a Sergio y a Carlos, eran esos dos, que les había a dividir por partes iguales. Sergio, este, premurió a su madre sin descendientes. O sea, esto quiere decir, y como se le ha dicho a Carlos en el ejercicio del derecho de la sucesión, demanda la herencia de su hermano Sergio. Entonces, sus interrogantes fueron, ¿cómo podría Jimena ser la única heredera de Sergio? ¿Y qué posibilidad tiene la demanda de Carlos? Este, bueno, por ejemplo, en el primer caso, ay,
En el primer caso nos deja claro que Carlos deja a su único hijo, Leonardo, la mitad de la herencia. Entonces, bueno, y les estudia como es su estirpe de descendientes. Entonces, como él solo tiene un hijo llamado Sergio, este puede reclamar la herencia de su abuelo. Entonces, lo que sigue, bueno, mm, aunque Carlos, su padre, bueno, repudie por lo que vemos en nuestro artículo 1599 del Código Civil Federal. Y bueno, así Sergio inicia un juicio sucesorio. El otro punto nos dice que deja los hijos de su hermana llamada Yadira Persia, ya sea un inmueble, ya de su propiedad. Por lo tanto, Yadira al morir, Carlos tiene una hija llamada Jimena Valladares, pero después de su muerte tiene dos hijas más, a las que no les corresponde parte de esa herencia. Que aquí, por ejemplo, aquí me basé en mi artículo 1295 Civil Federal. Este, em, bueno, que aquí nos dice que son incapaces de adquirir por testamento en cualquiera de los casos por parte de nuestra personalidad o por no haber sido concebido antes de la muerte de Carlos. En cambio, Jimena Vallades puede reclamar la herencia de su tía Carlos. El resto de sus bienes, este, el resto de sus bienes, instituye al heredero a su pareja Ali, siendo sustituida por el hijo del testador. Leonardo Persia, aún ella muere en agosto de bueno, fue en el año 2019. Eh, Antes de aceptar esa herencia, Carlos, bueno, em, ella tiene tres hijos a los que dejó como testamento bueno, a dos tercias partes, a dos tercios del primero y un tercio del segundo. Pero al no heredar nada de Carlos, ya que como nos dice el artículo que es el 1336 del Código Civil Federal, este nos dice que si muere, este, antes de que el testador no se permite ningún derecho ni a sus hermanos, no, este, ningún derecho a sus herederos y de esta manera Sergio puede reclamar la parte de Ali. Entonces es aquí donde decimos que Sergio Persia o Jimena Ballares son los únicos que pueden quedarse con la herencia de Carlos. Después, vemos lo que es el siguiente supuesto que habla sobre un juicio sucesorio intestamentario. Nos dice que Sergio Andrade murió antes, bueno, murió a inicios desde el año 2021. Eh, después de haber recibido su herencia. Después de haber muerto, se declaró como heredero a su madre, y bueno, y a la viuda. Em, y a la viuda que tiene como legítima del usufructo de la mitad de la herencia de la señora. Em, la señora Lujón, madre de Sergio, muere en diciembre del año 2000. Bueno, muere del año después de él. Entonces ella hizo su testamento en el que como heredero había dejado, bueno, en este caso es Sergio, ya su hermano Carlos, que son por partes iguales. Eh, ¿Qué más? Mm, bueno, así, bueno, para justificar que la viuda y la madre del hermano, bueno, y la madre
reciban su herencia en base. Este lo encontramos en nuestro artículo 1266, no, 1626 del Código Civil Federal. Este artículo nos dice que, mm, que la cónyuge y el ascendiente reciben la herencia. Como la madre muere después de haber recibido la herencia de Sergio, obviamente su testamento, este, queda válido la sucesión a sus hijos, pero como Sergio falleció, hay un problema, que si sucede a Jimena o a Carlos, mm, o sucede por herencia. Y bueno, es aquí donde Carlos pelea por la parte de su hermano para quedarse con la herencia completa de su madre. Y es así, mientras que Jimena, bueno, disfruta de la parte de la herencia que le corresponde en el juicio intestamentario de Sergio. Y bueno, considero todo. Eso sería mi atención. Gracias.